Los efectos más comunes que ocasionan las variaciones de temperatura en los cuerpos o sustancias son los cambios de dimensiones y los cambios de fase. Nos referimos a los cambios de dimensiones que experimentan los sólidos, los líquidos y los gaseosos, cuando se varía la temperatura permaneciendo la presión constante. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando se le agrega o se aumenta la temperatura. La térmica es el aumento de las dimensiones que experimenta un cuerpo debido a la interacción de sus moléculas. Estas pueden expandirse, alargarse o dilatarse, depende de cómo aumente su temperatura. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se aumenta su temperatura. La dilatación térmica afecta a todos los estados de agregación de la materia, entonces por lo tanto existe dilatación en sólidos, dilatación en líquidos y dilatación en gases. Dice que al calentar un sólido incrementan sus dimensiones afectando a la longitud inicial, superficie inicial y volumen inicial. En los sólidos la dilatación térmica es mejor visible que en los líquidos y gases, porque las fuerzas de cohesión son muchísimo más intensas y más fuertes que en los líquidos y en los gases. De sólidos abarca tres aspectos: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica. En la primera, la dilatación lineal se refiere a la variación de longitud que tiene lugar en un cuerpo cuando una dimensión predomina sobre el resto. Es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, el ancho o largo de la altura del cuerpo, como sucede con un hilo, una barra o un alambre. Su fórmula es: longitud final es igual a longitud inicial por 1 más lambda por cambio de temperatura. La segunda es la dilatación superficial. Si una dimensión es mucho menor que las otras dos, volumétrica y lineal, como sucede en las láminas y planchas, se mide la variación de su área. Es aquella que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo. Su fórmula abarca y es: área final es igual a área inicial por 1 más lambda por cambio de temperatura. La tercera es la clasificación de dilatación cúbica. Es aquella donde predomina la variación en tres dimensiones, o sea, la variación de volumen del cuerpo. En este caso podemos hablar de un cubo. Su fórmula abarca y es: velocidad final es igual a velocidad inicial por 1 más y, que es la constante de dilatación por cambio de temperatura. Luego la siguiente clasificación es dilatación líquida en líquidos. La dilatación en líquidos es similar a la dilatación cúbica en los sólidos, como la forma de un fluido que no está bien definida. Solamente tiene sentido al hablar del cambio del volumen con la temperatura. Los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura, siendo su dilatación volumétrica unas 10 veces mayor que los sólidos. Su fórmula es: beta es igual a 1 sobre volumen por, que se puede interpretar como cambio de volumen sobre cambio de temperatura. La tercera es la dilatación cúbica en gases, perdón. La dilatación en gases: el volumen de un gas varía notablemente tanto como la temperatura como con la presión. Para medir los cambios de las variables de la temperatura, mantenemos constantes de variación. En la dilatación de los gases, la fórmula es volumen final es igual a volumen inicial por 1 más lambda por cambio de temperatura, parecido a la volumétrica. ¿Por qué los cuerpos se dilatan? Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Eh, Contracción térmica. Sucede cuando la temperatura disminuye y se contrae su volumen. Algunas aplicaciones de la dilatación térmica son las juntas de dilatación. Se usan para controlar la dilatación y evitar que ésta provoque un daño en los materiales. Puede utilizarse para el concreto en las calles, en las vías ferrocarriles y las llantas de los automóviles, entre otros. El efecto de la deformación de metales principalmente se puede usar para fabricar estos termostatos. Estos se utilizan para controlar la temperatura. Bueno, una de las principales aplicaciones en la medición de la temperatura son los termómetros, como ya todos los conocemos.
El termómetro funciona respetando la dilatación térmica de los metales. Algunos metales se dilatan cuando son expuestos al calor, como el mercurio, ya que es muy sensible a temperaturas ambiente. Bueno, nosotros sabemos y tenemos, aunque sea un termómetro en la casa, que este tiene adentro lo que es el mercurio y lo utilizamos para ver si tenemos fiebre o ese tipo de cosas. Entonces es común un termómetro. Y nuestro experimento, nosotros hicimos un termómetro casero, que bueno, este se eligió ya que una de las cosas que es algo que todos tenemos en la casa y que sabemos cómo se utiliza. Además, está presente la dilatación térmica respetando la temperatura en el medio que se esté, ya sea en el calor o temperatura ambiente. Bueno, aquí por ejemplo, aquí te lo podemos mostrar. Aquí está. Es un termómetro casero que lo utilizamos con materiales sencillos de conseguir, con botella, agua del grifo de la llave, de como lo quieran llamar, un popote transparente de preferencia y bueno, colorante vegetal para distinguir entre el agua natural y obviamente el colorante. Y la plastilina. La plastilina solamente se ocupa para fijar el popote y que no tenga fugas de aire, porque si tiene aire pues no funcionaría el termómetro. Y bueno, en el siguiente video se podrá ver cómo funciona el termómetro a temperatura arriba de los 50 grados de los grados Celsius y a una temperatura de 15 grados Celsius. Bueno, conclusión. Podemos concluir que la dilatación estudia la variación de las longitudes dependiendo de la variación de temperaturas. Es importante mencionar que el coeficiente de dilatación a volumen constante es el mismo para todos los gases. Está saliendo el maule por el reflejo. Estoy diciendo que se haga para allá, no me hace caso.